Pues nos reunimos ahora después del verano, una vez más. Muchas gracias a todos por continuar. Yo muy contenta también de continuar. Hoy es el primer día que no me dio aprensión pensar que había charla. Esto también es un avance. De repente dije, se hablará de lo que surja. O sea, no estaba yo ya exigiéndome, ¿no?, una tesina previa. Hoy estaba escuchando un trozo de, porque es largo, escuché un trozo de un vídeo que me enviaron de Sergi Torres, no sé si lo conocéis, que es otro que habla del curso de milagros. Yo la primera vez que oí una charla sobre el curso de milagros fue de él, que es un tío muy peculiar, ¿no?, cómo comunica. Y me hizo recordar, por lo que hablaba, del tema del silencio, ¿no?, que ya lo hemos tocado muchas veces. El silencio es ese lugar dentro de uno que representa nuestra esencia, nuestro yo real, nuestra mente correcta, nuestra parte divina, ¿no? O sea, nuestra realidad, sobre todo. Esto es lo que no hay que olvidar, ¿no?, que partimos de la base que vivimos una realidad equivocada, una identidad equivocada. Hemos olvidado quién somos. Estamos viviendo un sueño fuera de la realidad, porque nuestra mente tiene ese poder, de cuando crea algo materializarlo, pero fuera del amor y fuera de lo que nosotros somos en esencia. Por eso nos es insatisfactorio, por eso no se considera real, es algo sin consecuencias. Entonces, esa parte, esa realidad de nosotros, hemos aprendido que también está en nuestra mente inconsciente. Está olvidada, pero está ahí, es indestructible. Y nuestro trabajo es despejar lo que se puso en medio y nos hizo olvidar, recuperar ese lugar. Y ese lugar resulta que se le relaciona con el silencio. Es un lugar de silencio, porque ahí ya no nos interesan las preguntas, ¿no? Es un lugar donde directamente llegan las respuestas. Normalmente, el batiburrillo mental, que tiene que ver con el ego, con esa otra mente ilusoria que nos hemos montado, tiene que ver con el buscar culpables, bien en nosotros mismos o en otro, o en los sucesos de la vida. Tiene mucho que ver con el quién ha sido, dónde está aquí la causa de mis males. Partimos de la creencia de que ha pasado algo, por eso buscamos un culpable. O sea, creemos en el pecado. Entonces, empieza, pues, depende del caso, o bien a ver cómo puedo recuperar la dignidad que creo que he perdido, a ver cómo me puedo vengar, a ver cómo puedo arreglar lo que creo que he hecho mal, a ver quién tiene la culpa y cómo puedo hacérselo saber, lo que sea, ¿no? Eso es el ego, pum, pum, pum. Es decir, es un intento de arreglar las cosas por nuestra cuenta. Creemos que están mal y además somos nosotros que vamos a manipular la situación para enderezarla, sin recordar que nuestra percepción no es fiable para nada y que ni sabemos interpretar lo que está pasando y mucho menos corregirlo. Entonces, en este silencio, en el que no tenemos que olvidar recurrir a él continuamente, llevarlo puesto, porque lo poco que vamos conquistando de esa realidad nuestra, de esa mente real, tiene mucho que ver con el silencio. Y también recordaba que había escuchado también en una sesión con Andrés Grupal aconsejar a otra persona cuando le decía que hablaba del centro de cada uno. Él decía, no tenemos que perder nuestro centro. Nuestro centro es la referencia de paz. Entonces, sin esta referencia no, estamos como desorientados. Todo lo tenemos que llevar a la paz. Todos más o menos intuimos esto del centro, pero que siempre quedan un poco, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Y yo empecé desde entonces me quedó esta cosa del centro, ¿no? Y empecé como a concentrarme físicamente, a poner atención aquí en la zona del corazón, aquí es donde me imagino yo el centro, ¿no? A sentir algo, ¿no? Y empecé como a identificar ese centro con una sensación que yo creo que se puede sentir cualquiera, ¿no? Si uno se relaja, como es algo aquí, ¿no? Un sensor, una especie de densidad o de sensación, ¿no? O cada uno la puede a lo mejor asociar a otra cosa, ¿no?, que le sea fácil. El centro, mi estabilidad, a mí me gusta, lo asocio a la guía interna, a la voz interna, que es donde está la verdad, es donde está esa respuesta correcta que buscamos, ¿no? Y fíjate, esa respuesta, ese guía interno, ese centro está también en el lugar del silencio. O sea, que para escuchar una respuesta que no esté contaminada con mi propia pregunta, lo que nos dice el curso es que casi siempre preguntamos, pero que en nuestra pregunta ya hay un juicio, con lo cual ya estás intentando manipular la respuesta. Una pregunta tiene que ser totalmente libre para recibir la respuesta. Si tú ya preguntas sobre una situación que has juzgado de alguna manera,
claro, si la respuesta no viene de parte de tu propio juicio, ya la vas a desconfiar de ella. Por eso la pregunta hay que hacerla desde ese silencio. Más bien es un sentir. Fijaros que siempre decimos que partimos del sentir, ¿no? Si estamos más o menos atentos a este centro, habrá veces en que lo notemos alterado. De repente se crispa, ¿no? O deja de respirar, o empiezo a sentir ahí una presión. Alarma, algo está pasando que tiene que ser corregido. Aquí hay una percepción falsa que tiene que ser corregida. He perdido mi centro, o mi centro se está alterando, ¿no? Y claro, ¿cuándo se altera ese centro? Cuando no vive en consonancia con lo que es. Es decir, si yo no tomo mis decisiones desde esa sensación y las tomo desde las ideas externas que me han vendido, a cada uno tiene las suyas, según familia, raza, país, época en que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues eso muchas veces nos puede, ¿no? Las ideas de cómo funciona el mundo nos hacen tomar decisiones que nos parecen acertadas para controlar nuestro miedo, pero que, si fuéramos honestos, veríamos que no resuenan para nada con nuestro sentir, o sea, que nos dan miedo esas decisiones, pero como hemos aprendido que es así, las hacemos igual. Ahí estamos perdiendo nuestro centro. Estoy creyendo necesitar cosas. Bueno, ese centro se va, con este trabajo que estamos haciendo, haciéndose cada vez más palpable y cada vez es más una sensación de estar acompañado, ¿no? De llevar una guía, un amigo contigo que sabe. Cada vez es más fácil acceder a él, a ese espacio. Y en ese espacio puede llegarte, lo primero, la sensación de que puedes estar donde estás. Ya no tienes tanta necesidad de juzgar la situación o de que la respuesta sea en un sentido. Es como que si ya en medio de la tormenta voy al silencio antes de intentar reaccionar o simplemente al silencio o al no silencio, pero decir, voy a ver qué pasa ahí, enseguida voy a ver qué necesito para que eso se calme. Y a veces va a ir en contra de lo que creo que tengo que hacer. Y ahí es donde hay que ir cogiendo agallas y valor en las cosas pequeñas para ir siguiendo esa sensación y ver qué pasa después, ¿no? Cómo me siento y qué pasa con las circunstancias. Eso nos va dando la confianza cuando vemos que realmente nos lleva por el buen camino, ¿no? El camino de sentirnos bien, de sentirnos en paz, nos va dando más valor para funcionar así todas las veces de nuestra vida o cada vez más. Es decir, obviando las referencias externas y distinguiendo, ¿no? ¿Cómo se distingue? Por el sentir. Una referencia externa nunca me va a dar paz real, ¿no? Es que a veces es confuso, porque cuando yo sigo mi guía interna, que es lo que teóricamente me da paz, puede suceder que, aunque empiezo a reconocer que esa es la opción que me da paz, todavía me dé demasiado miedo saltarme las ideas en las que todavía creo, igual ya no con tanta fuerza, pero en las que todavía creo. Y entonces esa sensación de miedo puede hacernos confundirnos con una pérdida de la paz. Hay una pérdida de la paz en el sentir y hay una pérdida de la paz al principio que te puede confundir del miedo a no hacer lo que creo que tengo que hacer. Pero no es lo mismo, ¿no? Si todavía hay miedo, no hay que forzarse, hay que seguir observando. O sea, no nos tenemos que forzar a hacer algo para lo que no estamos preparados todavía, porque estaríamos sacrificándonos. Entonces, seguir de alguna manera observando eso. Anda, pues, todavía no tengo clara la decisión. Empiezo a sentir algo, pero todavía dudo con esto otro de fuera. Si no nos exigimos a lo mejor responder inmediatamente, eso se puede ir aclarando solo, porque ya estableciste una voluntad de ver las cosas, una manera de saber la verdad, de no temer a la verdad. Y entonces, de alguna manera, eso se va haciendo más clara la decisión, ¿no? O cuál es el camino que más te convence o que más paz te da de los dos. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque es muy sencillo, de cuando me quedé, por ejemplo, en Barcelona, que fue llevada por una sensación interna muy clara, ¿no? De quedarme aquí porque me sentía bien, nada más. No, yo estaba aquí de paso, en teoría. Pero claro, luego había muchas ideas en torno al trabajo y a la estabilidad y a todo esto que me hacían dudar, ¿no? En ese momento, por las circunstancias, me fue muy fácil seguir a la guía y salió bien. Es decir, encontré trabajo para sobrevivir, ¿no? Porque seguí el camino correcto, que era el de lo que a mí me decía la sensación que tenía que hacer. En otras situaciones no es tan claro, ¿eh? Ni es tan fuerte la guía interna, está más enrarecida con lo de fuera. Todos tenemos momentos de mucha claridad y momentos en que están
más densificados por nuestra historia personal, ¿no? Entonces, cuando lo ves claro, lo ves claro. Pero cuando no lo ves tan claro, no hay que forzarse. Porque entonces es una guerra entre lo que ya aprendí que tiene que ser, ese ego espiritual. Pero es que yo todavía no lo siento. Y entonces buscamos un poco que parezca, ¿no? Que me comporto de esta manera que aprendí. Y entonces las maneras pueden presentarse más amables, pero por dentro yo estar igualmente atacando, culpando y juzgando, ¿no? Entonces, bueno, con calma. Luego también esta idea que hablaba, que comentaba el Sergi y comentamos siempre, de si partimos de la base y de la idea, si sabemos que estamos limpiando nuestra mente de oscuridad y de manchas, de alguna manera estamos limpiando, como quien limpia la casa, no nos podemos enfurecer cada vez que encontramos una mancha, es decir, cada vez que pensamos mal de alguien, o sea, cada vez que tenemos un pensamiento que ya no deberíamos tener, eso creemos, porque ya empezamos a saber, siempre hay dos niveles, el de lo perfecto que empiezo a conocer y a recordar, pero el de la realidad en la que vivo, que tiene que ver con mi realidad mental en este momento. Entonces, aunque yo sé lo que debería ser, nunca tengo que perder de vista lo que está pasando. Lo que está pasando es lo que siento. Esa es mi realidad. Entonces, no es... Esto que yo sé no tiene que servir para que ahora lo que siento me duela más todavía, me haga culparme todavía más, sino para saber qué hacer con ello. Es decir, no nos podemos enfadar cuando encontramos la mancha. Partimos de la base de que estamos limpiando. Como decía él, vamos por la calle y tenemos un pensamiento sobre alguien que ya no deberíamos haber tenido y entonces, mierda, no tengo que pensar esto, no, más bien es con calma, eso no es mi yo real, lo observo y lo dejo ir, no lucho contra ello, no le doy realidad, es falso. Es más bien un estar atento, anda, he juzgado porque me he sentido mal. Y el único razonamiento que tenemos que hacer, a esto iba, ¿no? La única pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la idea, en mi caso particular, que está en mí, que hace que esto que está pasando para mí sea un obstáculo? ¿A qué asocio lo que está pasando? Porque lo que está pasando, lo que se nos dice es que no tiene ningún significado. Fuera. Tú lo interpretas según tu pasado y le das un significado. No estás viendo lo que está pasando en realidad. Entonces, la única pregunta que nos interesa es esa, desenmascarar al ego, desenmascarar cuál es mi idea. ¿Cuál es mi idea de carencia que hace que yo eso que vea, o sea, que haga que yo crea necesitar que la vida o el otro se comporte de una determinada manera para que yo pueda estar en paz? Empezamos a adjudicar a los otros formas de comportarse para que yo pueda estar en paz. Entonces, la única pregunta es un poco eso, ¿no? ¿Qué idea tengo yo? Esta es la petición de oración, ¿no? ¿Cuál es la idea que me está... que está haciendo que este suceso para mí sea doloroso? ¿A qué lo estoy asociando? ¿De dónde me viene? Y esto se va a encontrar... no nos tendremos que comer la cabeza, porque decía Carmen, eso no me apetece comerme la cabeza. Es verdad, y más cuando uno está en plena zozobra, hemos aprendido que todo lo que sea comerse la cabeza es más ego y más tratar de ir por tu cuenta. Es más bien decir, nada me puede hacer daño, recordar esta simpleza, ¿no? Nada puede hacerme daño excepto mis propios pensamientos, porque en realidad todo está a favor en la vida, toda mi vida está a mi favor. Entonces, entro en el silencio para que se me revele ese pensamiento, porque una vez que yo lo tengo y lo veo, ya me estoy responsabilizando, ya no veo la causa de mi dolor fuera, ya he localizado la causa de mi dolor en mí, en mi pensamiento, ya lo tengo. A partir de ahí el mecanismo es automático. Eso se suelta y es sustituido por otra cosa y tú mismo lo vas descubriendo cuando vas viendo cómo te sientes en las nuevas circunstancias de la vida. Es la única pregunta y por eso, como en las últimas sesiones hemos estado analizando mucho el procedimiento de la proyección, el cómo trabajar, porque es importante saberlo y para la mente calmarse primero tiene que tener un camino, un modo de actuación, ¿no? Pero no olvidarnos, hoy me hizo recordar el escuchar esta charla del tema del silencio, ¿no? Es el lugar que buscamos, nuestra realidad. Es un lugar en el que se caen todas las preguntas. Es un lugar de paz con lo que hay. Y fijaros que nos trae al momento presente. Cuando estoy en mi centro, cuando estoy en mi silencio, es un espacio aquí. No estoy ni en los recuerdos del pasado ni en los objetivos del futuro. Este es el único momento que existe. O sea, el acceso que yo tengo a la realidad es en el presente. Decía Sergi Torres. Que este momento que todos estamos viviendo es el momento más valioso, vale mucho más que el momento en el que me van a tocar 100 millones de euros, ¿no? Porque ese momento está en el futuro y eso es una realidad paralela, el futuro,
es una realidad paralela, no se va a encontrar nunca. Lo mismo la curación, ¿no? O lo mismo el mal de amores que estoy pasando o el paro que estoy pasando, ¿no? Quiero decir que aquello que buscamos tiene que estar ya aquí, en el presente. Tiene que haber un momento en ese espacio en el que yo pueda ya sentirme como creo que me sentiría si tuviera eso que busco. No del todo, porque si no necesitaríamos esta sanación, pero al menos un instante de comprender que eso que buscamos ya está aquí. Porque el tiempo también es ilusorio, ya está dado. Hay un momento del libro que dice, recibimos en la medida en que aceptamos. ¿Y qué es lo que puede impedir que yo acepte la abundancia de la vida? Creencias diversas en torno a no merecer o en torno a interpretar la realidad de una manera dañina. O sea, mis propias interferencias. O sea, recibir, estar dispuesto a recibir es estar dispuesto a librarse de todas las ideas de carencia. Es como que en ese silencio hay varias fases en el perdón, ¿no? Te empiezan a decir que todo es favorable, luego empiezas como a tener la idea pero no a sentirlo del todo y a veces sientes que hay una fase incluso que te sacrificas, ¿no? En aras de la verdad porque ya ves que... Pero tampoco lo estás comprendiendo del todo, ¿no? Luego empiezas a... Como que en realidad no hay que sacrificarse, hay que esperar el momento en que lo puedas hacer naturalmente. Si te sacrificas de alguna manera ya te estás culpando, es como que te fuerzas hacer algo fuera de tiempo, fuera de estar preparado porque crees que es necesario, ¿no? Luego vas cogiendo el punto a esto de la creación consciente, empiezas a ver que cuanto más manejas tu mente y menos te enganchas con las creencias negativas, empiezas como en un periodo de logros que dice que no es el final, pero que todos necesitamos, ¿no? Después de esos comienzos en los que te sientes tan culpable, en las ¿qué pasa en los comienzos? Que tienes la sensación de que te están quitando las cosas. Luego empiezas a comprender que no, que es para tu bien, pero un poco sacrificado, ¿no? Lo has comprendido, pero... Y luego, según vas progresando, entras en una fase en la que empiezas como a tener logros, ¿no? Te curas, logras el trabajo, empiezas como a descubrir que realmente hay una manera en que tu vida puede ser más favorable o con menos obstáculos. Y dice que no estás tan lejos como crees, pero que es una fase que necesitamos, ¿no? Porque venimos un poco exhaustos y necesitamos experimentar ese poder en nuestra mente, pero que finalmente, o sea, hay muchas fases en aprendizaje, tampoco que están en la última, y que finalmente de lo que te das cuenta es que sí, aprendiste que podías manejar tu mente para vivir con lo que quieres y esquivar lo que no quieres, hasta que te das cuenta de que no sabes lo que quieres. O sea, que en realidad seguías eligiendo entre ilusiones, ¿no? Y no saliste del sueño del todo, utilizaste tu poder mental para modificar el sueño. Esto sí, esto no. Pero finalmente dices, pero si no sé lo que quiero, yo no sé mi realidad. Lo que pasa es que yo he olvidado cuál es mi voluntad. Hasta ahora había creído que trataban de imponerme una voluntad externa a mí temible y yo tenía que sacrificar la mía. Y lo que se nos dice es que no, es que yo he olvidado mi voluntad. Y se me está intentando recordar nada más. Se me está prestando una ayuda para que yo recuerde que lo que se me recomienda hacer es mi voluntad olvidada. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que es tu voluntad, cuando te das cuenta de que no pierdes nada, ¿no? Esta última fase en la que, en vez de manejar la vida entre lo que quiero y lo que no quiero, es más bien como yo no sé, ¿no? Lo que quiero, como mi percepción es errónea, yo ya me he dado cuenta, como este mundo tampoco es real. Simplemente me abro a vivir lo que la vida me trae porque ya confío en que es lo que yo necesito. Y ahí ya sueltas hasta el deseo, ¿no? Es como... Y ahí, me gusta mucho como lo dice, porque después de la fase de eso, de logro, de manejar un poco la mente, dice, el alumno no ha llegado tan lejos como cree, dice, pero a partir de ahora ya no marchará más solo. Caminan junto a él compañeros poderosos. Esto me encanta. Porque realmente, ¿sabes? Podemos no haber llegado a la iluminación, está claro, pero hemos emprendido un camino muy valeroso de responsabilidad del cual nunca nos tenemos que olvidar de reconocernos también, ¿no? Porque es algo bastante heroico ir en contra del ego, ¿no? Que ya te digo que requiere al principio un poquito de... Y eso también hay que valorárnoslo. Y quedarnos con eso y seguir en el camino tranquilamente, pues siguiendo avanzando, que... Cada miedo que nos asalte, por más sólido que parezca, es falso. Dice que el único problema que tenemos es que no sabemos que no tenemos problemas. Todo lo que creemos que son problemas, si lo viéramos a la luz de la verdad, nos daría la risa.
Y a mí me empieza a pasar un poco esto, no en todo, pero empiezo a comprender que realmente muchas de las cosas que antes dices, pero esto es de risa realmente, ¿no? Estos afanes basados en creencias atornilladas que de repente un día dices, pero si yo esto... A mí que me metió en la cabeza que esto era mi salvación, ¿no? Quería leer sobre, no sé si sí, todo sobre lo mismo, pero este capítulo 29... Y el 29, que se titula El despertar, no sé, leí cosas, porque hoy Carmen también comentaba, decía ella, que pensaba que el perdón era un tema más bien con uno mismo, pero que leyendo el libro, ¿no?, a donde le llevaban los temas de curación, era un poco siempre las relaciones, ¿no? Y que había visto que sí, el perdón era a través de los demás. Yo recuerdo una charla de Jorge Lomar que le insistía en esto, que el perdón al final es lo mismo el propio que el del de fuera, porque vamos en pos de un pensamiento de unidad en donde no hay otro, ¿no? Esto es lo que vamos sintiendo poco a poco, que aquello que amo soy yo, que aquello que me ama soy yo, que aquello que odio fuera soy yo, todo, ¿no? Pero que, aunque al final el perdón es para todos, yo y fuera, que es lo mismo, el mecanismo de ponerlo en práctica es a través del otro, es a través de las relaciones, porque es a través del otro, o sea, son las relaciones quienes me van a mostrar mi inconsciente, lo oculto de mí, las proyecciones que yo hago. Yo conmigo mismo solo voy a estar con mi cara de inocencia, necesito las experiencias de la vida y las relaciones con los demás para conocer mi estado real, ese que me oculto, porque es la cara de mis sombras, ¿no? Entonces, como yo no puedo ver en mí, se tengo que colocar a alguien en un pobre intento de librarse de la culpabilidad, ¿no? Y entonces el tema de las relaciones está por todos los lados porque es un poco la clave, ¿no? Es la escuela de la vida. Ahí es donde nos vamos a topar con todas las... Lo mismo en relación con una persona que con los sucesos de la vida. O sea, con lo que yo estoy viviendo, y ahí está todo lo que yo necesito, todo lo que me voy encontrando son límites que yo tengo, que voy a pensar que son inconvenientes, pero que en realidad me da la oportunidad de trascenderlos. Y bueno, habla en este capítulo sobre algunas cosas que me gustaron especialmente y os las quería leer, así sobre esto igual también surgen algunas cosas. Bueno, antes de leer esto también quería recordar algunos puntos sobre el tema de la enfermedad física, que la vemos diferente, que bueno, no deja de ser diferente que cualquier otra situación, ¿no? Lo que pasa es que nos da más miedo porque da más realidad al concepto falso fundamental que es la muerte, ¿no? Entonces todavía nos pone más contra las cuerdas. De otra manera decimos, bueno, tenemos tiempo, pero a veces una enfermedad agresiva puede hacernos creer, ¿no?, darnos esa ansiedad extra. Según el curso, pues siempre el problema de la enfermedad, como de cualquier otra sensación de malestar, ¿no?, tiene que ver con la separación, con la idea de separación, Es complicado, se podrían decir muchas cosas, pero yo siempre, o sea, lo que insiste todo el rato es, tú te has creado esto y tú puedes salir de aquí. O sea, no estamos en manos de fuerzas banales que nos van a aniquilar o no. Entonces, lo que tenemos que descubrir fundamentalmente es cuál fue la utilidad de nuestra enfermedad. ¿Para qué me valió? Y sobre esto nos dan muchas ideas porque son variopitas, aunque al final todo se reduce a lo mismo, ¿no?, a la idea de sentirse separado, pero pueden expresar de diferentes formas. Las más típicas, pues obtener permiso de mí mismo para hacer cosas, o sea, para escapar de una situación que sin estar enfermo no hubiera podido escaparme, lo hemos dicho alguna vez. Obtener algo, un afecto, una pensión, que te vas a ver. Culpar a alguien que creo que me ha hecho algo con mi enfermedad, fíjate lo que me has hecho. Culparme a mí, porque me siento ya muy culpable y con la enfermedad pretendo que tengan compasión de mí y no sean tan duros ya que yo ya me estoy castigando. En fin, esto es reconocer que yo de alguna manera he necesitado esa enfermedad para algo, que en mi estado de evolución no encontré la manera de hacer de otra manera. Entonces hay que detectar ese algo y darse cuenta de su falsedad y nada más. Recordar que siempre decimos, la vida está a nuestro favor, la vida es una fuente continua de beneficios y de amor hacia nosotros. Y entonces, ¿por qué no siempre la experimentamos así? Porque recibimos en la medida en que aceptamos.
Fijaros que el curso dice, es un camino, la vida siempre te da lo que menos temes. La vida siempre te da lo que menos temes. Por eso, y a lo mejor uno está en su enfermedad con temor, ¿no? Si temo a la enfermedad y la vida me quiere hacer bien y quitar lo que temo, ¿por qué estoy en ella? Porque quizá lo que me llevó a enfermar y no resolví esa situación, esa culpa, ese resentimiento, me da todavía mucho más miedo vivirlo. O sea, que hasta que no liberemos las ideas que nos hicieron necesitar enfermar, nos dará más miedo vivir que los propios síntomas de la enfermedad. Nos dará más miedo la curación. Por eso no podemos aceptarla. Y no pasa nada. Es solo hacer... Ahora, mierda, no puedo aceptar la curación. Lo primero, tampoco sabemos lo que es curarse. Quiero decir, solemos basarnos en si nos curamos o no por lo que nos dice el médico o por las pruebas. Pocas veces uno se sienta, mira dentro de sí y dice, ¿estoy enfermo o no lo estoy? Esto no se sabe. Aunque pueda estar pasando algún desajuste corporal transitorio, hablo de estoy enfermo no de cómo me siento físicamente, de cómo me siento yo en la vida, de atrancado, de no, de expansivo, de cerrado, me está angustiando algo, no sé. Esta guía interna está, a veces ya como todo, como siempre decimos, puede estar más viva o no, pero al menos ir entrenándose en ello. Más que nada para no dejarse de engañar tanto por los síntomas, porque nosotros podemos estar totalmente en un proceso de sanación y estar interpretando ciertos síntomas como que son creencias también, ¿no? A un empeoramiento. Entonces, esto no lo sabemos realmente, es lo que hemos aprendido. Entonces, si simplemente cuando lo pensamos me doy cuenta de que estoy pasando miedo, veo cuál es la idea y a continuación digo, pero si yo no sé, puedo encontrar cierto alivio. Es una manera de desenganchar esas garras de ideas, de pensamientos, de creencias que nos debilitan, ¿no? Siempre hay que tener el valor de mirar qué es lo que me da miedo de la vida. ¿Qué es lo que me da miedo de la vida? Porque sea lo que sea, vamos a descubrir que es falso, vamos a poder quitar ese miedo. ¿Esto se entiende? ¿Tiene sentido? Dice, no hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. Cuando hablamos de Dios hablamos de este lugar, de la realidad, de la fuente de vida, del origen. No hay nada que temer. Allí donde no está Dios, no es real. Y donde está Dios, ¿qué hay que temer? Si Dios es amor. Cuando estamos sufriendo, es urgente que vayamos entrando en la idea de que no es real. ¿Cómo hacemos que eso que no es real deje de parecerlo? Limpiando ideas limitantes, teniendo esta voluntad de buscar esto y de, no de arreglar, de dejar que llegue simplemente la verdad de lo que me está pasando. Automáticamente eso va a ser sustituido una vez que he hecho hasta ahí. Ir a arreglar algo corriendo es darle realidad a lo que creemos que ha salido mal. No hay que arreglar la pesadilla, hay que despertar. Esta es la diferencia entre las ilusiones y la realidad. Habla del miedo al amor, del miedo a Dios, del miedo a la paz, que puede ser contradictorio. ¿Quién va a temer al amor? ¿Quién va a temer a la paz? Pues sí, hay un temor. O sea, nosotros hemos asociado al amor a la manera en que fuimos cuidados de alguna manera, ¿no? De pequeños. Y si en esos momentos nuestra vida fue bastante inestable o en conflicto, aunque sea conflicto y nos haga sufrir de alguna manera, nos es conocido, es lo malo conocido. Es un sitio donde encontramos cierta seguridad. Y me contó, por ejemplo, que una vez que su padre le vino a hablar cariñosamente, pues no debía ser lo habitual, que él se quedó tan sorprendido que era algo con lo que no sabía lidiar, ¿no? Que él reaccionó de una manera agresiva para volver a la relación habitual con el padre, que en el fondo era lo que deseaba, que el padre fuera amable con él, pero así de repente no lo podía aceptar, porque era algo demasiado desconocido que le hacía sentir desprotegido, ¿no? De alguna manera. Y de eso nos habla. Aquí es donde más claramente se puede ver el temor a Dios, pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio siempre van de la mano. Todo aquel que odia tiene miedo del amor y por lo tanto no puede sino tener miedo de Dios. Has decidido que tu hermano es tu enemigo,
tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo. Pero no sin dejar una aparente brecha entre vosotros, aparente porque no es real la separación, en caso de que él se vuelva a convertir en tu enemigo. Deja que se acerque a ti y te haces atrás. Acércate a él y él instantáneamente emprende la retirada. El acuerdo que establecisteis fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida. De modo que lo único que tú y tu hermano hicisteis fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación que tanto tú como él acordasteis no violar. Es decir, vamos a tratarnos pero hasta cierto punto porque es peligroso. Y convinisteis que violarla sería una infracción del acuerdo de todo punto intolerable. Vuestros cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro donde reunirse, pero siempre es posible que cada uno siga su camino, supeditado al derecho, entre comillas, de separaros. Tengo el derecho de separarme. Acordáis reuniros de vez en cuando y mantener vuestra distancia con intervalos de separación que os protejan del sacrificio, entre comillas, del amor. El cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total. Nos salva de el cuerpo es una enfermedad también, ¿sabes? El cuerpo es una enfermedad. ¿Y de qué nos vale? De creer en la separación. Nos da ese permiso de no, pero yo necesito mi espacio, porque si no, yo no soy yo. Podemos reconocer que no estamos preparados todavía para la unidad, pero al menos ya no me autoengaño, ¿no? Digo, pues esta es otra idea que he detectado falsa que ya se transformará a su debido tiempo, ¿no? Por el momento, cambiar mis hábitos a lo mejor es un sacrificio, pero llegará el día en que no, si yo puedo reconocer esta situación en la que me encuentro. El cuerpo, por eso dice, el cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total, que sería la unión, y os da tiempo para reconstruir una vez más vuestros yo separados, que creéis que realmente menguan cuando os reunís. El cuerpo no podría separar tu mente de la mente de tu hermano, a menos que quisieses que fuese la causa de vuestra separación y distanciamiento. Solo podemos creer que estamos separados cuando nos consideramos cuerpos. A nivel mental no hay separación. Y mente es lo que eres, es tu realidad. Lo que hace, por consiguiente, le atribuyes al cuerpo un poder que no posee. Esto es lo que hace que tenga poder sobre ti, pues ahora piensas que el cuerpo determina cuándo debéis reuniros y que limita vuestra capacidad de estar en comunión con la mente del otro. También podemos creer que si nos alejan corporalmente, nos alejan de esa persona, incluyendo la muerte de una persona. Y así te dice a dónde ir, el cuerpo, y cómo llegar hasta allí, lo que te es factible emprender, todas tus ideas, y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar, así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. Me valgo del cuerpo de estas cosas, ¿no? Para ponerme límites, ya me viene bien. El cuerpo se avendrá a todo esto si ese es tu deseo. Permitirá solamente limitados desahogos de amor, entre comillas, intercalados con intervalos de odio, y se hará cargo de decidir cuándo puede amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo. Lógicamente no estamos hablando del amor verdadero. Enfermará porque tú no sabes lo que es amar. De este modo utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto del tuyo. ¿Qué es utilizar mal una situación? Ver un propósito diferente del mío en una persona, en una situación. Yo soy lo que veo fuera, yo soy lo que amo, yo soy lo que odio, yo soy lo que me ama, yo soy lo que me odia. Esa es la responsabilidad. No responsable de los actos del otro, para no confundirnos.
no responsables de los actos faltos de amor del otro, no responsable de la confusión del otro, aunque sí la comparto porque somos uno, pero bueno, sin llegar tan lejos, responsable de mi dolor ante el otro. La cuestión es, ¿por qué a mí me daña la actitud de otro? Porque me siento incompleto y había puesto una expectativa de que el otro se comportara de una manera que a mí me satisfajera. Ahí está la frustración, no en el comportamiento del otro, en que rompió una idea que yo tenía. El amor no exige sacrificios, pero el miedo exige el sacrificio del amor, pues no puede subsistir en su presencia. Para perpetuar el odio es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo a algunas ocasiones, manteniéndolo alejado del resto del tiempo. De esta manera se le tiene por traicionero al amor, porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad. No te das cuenta de cuán limitada y débil es tu lealtad y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. Porque confundimos el amor con nuestros deseos, ¿no? El amor es, decíamos siempre, la aceptación más sencilla. El amor es la aceptación de todo lo que es en este momento tal y como es. Y eso el amar a las cosas como son solo me lo proporciona la confianza. Dios es todo lo que hay, ¿cómo es? Nada irreal existe, ¿no? Con eso lo resumimos todo. Los que descubren que su salvador, o sea, lo voy a decir al revés, los que descubren que su enemigo pasa a ser su salvador, ¿por qué? Porque ya no lo veo como un agente externo que me ataca, separado de mí, con un propósito diferente, sino que gracias a esa proyección del otro, yo me conozco, responsabilizándome, encuentro la causa de mi dolor que está en una idea de mi mente y sano. Y conmigo sana al otro. Esto es utilizar una situación favorablemente. Nadie dice que sea fácil, pero esto es utilizar una situación favorablemente. ¿Y esto qué nos lleva? A la unión, a no verme diferente de lo que está fuera. Por eso mi enemigo pasa a ser mi salvador, porque me está mostrando. No tengo que llevarme fenomenal con él, ni verlo todos los días, solo tengo que utilizar la situación. Los que descubren que su salvador ya no es su enemigo experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprensión. Sí, y el mundo también, ¿no? Cuando te empiezas a creer que el mundo no es real, hay un sobresalto. Ostras. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprensión y se experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Es la idea de que el cuerpo no es real la que nos atemoriza, la que nos hace temer a Dios. Dios no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque creemos estar perdiendo algo, creemos que el cuerpo es algo. Es más, creemos que el cuerpo soy yo. Por eso no puedo más que verme como un ser limitado, frágil y de escasa vida, porque es lo que soy a nivel corporal, pero es que el cuerpo no soy yo. Es una identidad falsa. Estamos en pos de alcanzar nuestra verdadera identidad, donde está todo aquello que siempre has buscado y nunca has encontrado. Porque ese es el lema del ego, busca pero no encuentres. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, y no solo el cuerpo, sino todo el mundo material en el que vivimos, cuando se descubre esto, empieza a ser una idea que te crees, aunque sea un poquito, se suscita una cierta aprensión y se experimentan matices de aparente temor, lo que decía antes, parece que no nos da paz, es un aparente temor de que todavía estoy soltando una idea, en torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Estoy soltando todo lo que me aleja de ese amor. Cuando la brecha desaparece, esa ruptura, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna. No más de eso, pero tampoco menos. Si no tuvieses miedo de Dios, ¿qué podría inducirte a que lo abandonases? ¿Qué juguetes o baratijas podría haber en la brecha que pudiesen privarte por un solo instante de su amor? ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieses miedo de perder tu ser al encontrar a Dios? Mas ¿cómo sería posible que perdieses tu ser al hallarlo? Nos quedamos con esta pregunta. Esta unidad nos hace sentir que nuestra identidad
Eso de estar fusionado a todo nos da un poco de ¿yo qué? No es que te vayas a perder, no lo podemos entender desde aquí, pero es todo lo contrario. Esa unidad, la célula de la muñeca sigue siendo la célula de la muñeca por más que pertenezca a un cuerpo, solo que en esa colaboración, en esa conciencia de unidad funciona mejor. No solo no nos vamos a extinguir, sino que encontraremos nuestro yo real perdido, que al no conocerlo nos produce un poco de sospecha al principio, pero que en todo el camino que se nos propone, pues se trata de allanar esos miedos, ir perdiendo ese miedo al amor, porque si le tenemos miedo al amor y la vida nos da lo que queremos, no llegaremos al amor ni a la paz. ¿Cómo sería posible que perdieses tu ser al hallarlo? Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.